Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta webinar del despacho de abogados de la División de Abogados de IC Consulting. Agradecemos a todos los asistentes el haberse apuntado a esta webinar del procedimiento especial para microempresas en el ámbito concursal. Vamos a intentar dar unas pinceladas, tanto Julio Fernández como yo, que soy Raquel Fernández, ambos que prestamos nuestros servicios en consulting de abogados a la división de asesoría legal, de este especial procedimiento para pequeñas empresas. No pretendemos en esta presentación hacer una tesis jurídica y entrar a detalles que solamente competen a abogados y procuradores en el ámbito procesal, porque consideramos que este no es el momento, tampoco es un ámbito que pueda interesar a asesores de empresas o a clientes o a acreedores, y vamos a dar unas pinceladas partiendo de la base, que es un procedimiento que entró en vigor el 1 de enero del 2023, que son pocos los procedimientos que nos estamos encontrando en los juzgados mercantiles y, por tanto, vamos a plantear lo que dice la ley, algunas cuestiones que ya están surgiendo en la práctica, y al final de esta ponencia, que intentaremos que sea lo más amena posible, aunque los abogados, cuando a veces hacemos exposiciones de nuestros temas, consideramos que podemos aburrir un poco a los asistentes, pero intentaremos hacerlo lo más ameno posible. Tendremos como unos 10 minutos al final de preguntas, y dentro de nuestras posibilidades, de los conocimientos y la experiencia que hemos podido tener en este tiempo, intentaremos resolverlas, sabiendo, como hemos dicho, que hay poca jurisprudencia y poco funcionamiento de este expediente. La ponencia la vamos a dividir en dos fases. Una fase que va a hablar más Julio, hablando en términos generales de lo que es el procedimiento. Yo entraré en la segunda parte con un aspecto un poco más práctico, y por fin y por último tendremos los momentos de preguntas o cambio de impresiones que podamos tener. Pues sin nada más, damos comienzo y esperemos que sea interesante. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, como ha dicho Raquel, vamos a intentar acercaros este nuevo procedimiento especial para microempresas, que veremos ahora quiénes son las microempresas en cuanto a pymes y autónomos, de una herramienta nueva de gestión de la insolvencia. Entonces, nuestra idea, como bien ha dicho Raquel, es acercaros este nuevo procedimiento, saber que existe como una herramienta nueva que tiene una serie de características y que es de obligado cumplimiento para aquellas empresas que cumplan estos requisitos. Entonces, lo primero de ello es, sabiendo lo que es el concurso de acreedores, la insolvencia, que es un tema bastante árido, donde la ley concursal pues, es muy garantista y tiene unos trámites y unas fases determinadas y concretas, pues se aborda a día de hoy, y viendo que la ley que en su día nació en el 2003 y la cual ha sido reformada en diversas ocasiones hasta refundir el texto de la ley concursal en una única ley, y que actualmente es el objeto de esta ponencia, la modificación, una vez más, por transposición de una ley directiva europea, para introducir un nuevo procedimiento. ¿Y por qué este nuevo procedimiento? Pues porque se ha visto en la práctica que determinadas empresas, que son el grueso de nuestra economía, como son las microempresas de pymes y autónomos, no encontraban una solución a poner fin a un proyecto que había sido frustrado o para salir de la insolvencia. Entonces, el legislador advierte esta carencia, y aprovechando esta transposición de la directiva que hace la Ley 16/2022 de 5 de septiembre, se introduce el nuevo procedimiento de microempresas. Aunque se hace a través de la transposición de esta directiva, hay que decir que no es fruto de ella, sino que el legislador se da cuenta que los autónomos y las pymes necesitan un procedimiento especial para tratar la insolvencia. ¿Por qué? Muchos de vosotros habéis tenido ya contacto con el mundo del concurso de acreedores, y estaba enfocado para grandes empresas, donde había bastantes fases, había una primera fase, una fase común, luego había una junta de acreedores, luego si no se aprobaba o no se aprobaba el plan de viabilidad, el convenio, luego si no nos íbamos a licitación. Es decir,
metíamos a una pequeña empresa y tratábamos a esa pequeña empresa como si fuese una multinacional y la metíamos sin saber cuándo la íbamos a sacar. Es decir, la gente se perpetuaba en el juzgado sin tener una solución. Entonces el legislador se da cuenta de esto y dice, vamos a ver, si tenemos más de 1 millón de empresas y autónomos en este país que suponen el grueso de la economía y tienen esta necesidad, vamos a intentar darle una solución y a crear un procedimiento específico para ellos. ¿Por qué? Porque estas sociedades se ha visto y se ha comprobado que tienen una alta volatilidad y rotación. Y en la exposición de motivos se dice el 25,98% de las pymes y autónomos no llegan al primer año de actividad, o sea, antes del primer año cierran. El 14,27% no supera los 3 años. El 16,72% alcanza los 7 años y pocas llegan al 20,58%, que es decir, más de 15 años o tercera generación. Entonces, ante esta problemática se intenta dar una solución porque el procedimiento concursal existente hasta el momento no daba solución a esta problemática. Entonces, se genera este nuevo procedimiento, un procedimiento, como digo, especial, que se introduce con esta ley y que consta de 35 artículos, los cuales se han incorporado al texto refundido de la ley concursal a través del libro tercero. Con esto quiero decir que es verdad que son 35 artículos, pero estamos ante una materia, la de insolvencia, el derecho mercantil, el derecho societario, que es un tema árido. Y se ha intentado simplificar, y ahora lo veremos, porque como he dicho, el procedimiento concursal tiene distintas fases y se ha intentado dejarlo en una única fase, hacerlo como una especie de procedimiento declarativo para todos aquellos que sois abogados, me vais a entender. Entonces, ¿para qué empresas y por qué este procedimiento? Pues bueno, se va a hacer con carácter obligatorio para todas y aquellas empresas que cumplan una serie de requisitos y autónomos. ¿Y cuáles son? Pues bueno, las microempresas, según el artículo 675. Pues como decía, ¿cuáles son las microempresas? ¿Cuáles son las pymes y autónomos que van a poder ir a este procedimiento? No van a poder ir, están obligados a ir en caso de insolvencia. Pues todas aquellas personas naturales o jurídicas que lleven a cabo una actividad empresarial o profesional y reúnan alguna de las siguientes características. Requisitos que son acumulativos. El primero de ellos es de obligado cumplimiento y es decir, que tengan menos de 10 trabajadores, ¿vale? Si tienen más, pero al fin y al cabo en horas computadas hacen la de 10 trabajadores, también vale. En segundo lugar, se presenta un segundo requisito que es un volumen de negocio anual inferior a 700.000 o, es decir, o este o el otro, o un pasivo inferior a 350.000. Puede darse el caso, como ya hay, que tenga una cifra, un volumen de negocio superior a 700.000 y un pasivo inferior a 350.000. Con menos de 10 trabajadores estaríamos en el supuesto de microempresa. Este procedimiento es un procedimiento universal que afectará a todos los bienes del deudor, tanto activo como pasivo. Y es un procedimiento, como he dicho, de obligado cumplimiento. Cuando se den estas características, hay que ir a este procedimiento especial que prevé el libro tercero que se ha introducido con esta ley, la ley 16/2022. Puedes pasar. Este procedimiento, como procedimiento especial, se puede diferenciar por tener varios itinerarios, tener varias fases, ¿vale? Una fase previa, que es similar a la que ya conocíamos, como el artículo 5 bis, que es la comunicación de la apertura de negociación. En esta apertura de negociación, el deudor podrá poner en conocimiento de sus acreedores la posibilidad de sacar un plan de continuación, lo que era el convenio de acreedores antiguo, parecido pero mucho más simplificado, como veremos, o bien intentar la transmisión de la unidad productiva. Una vez que esta fase, que va a durar 3 meses y no se puede prorrogar, tendremos que instar o elegir, mejor dicho, uno de los dos siguientes itinerarios, o el procedimiento de continuación en el caso de que no lo hubiéramos hecho antes, o bien irnos al procedimiento de liquidación. Procedimiento de liquidación que se divide a su vez en dos fases, el procedimiento de liquidación puro y duro o bien con transmisión de la unidad productiva. ¿Y cuándo la pyme o el autónomo debe o sabe o en qué situación se da o debe darse este procedimiento, mejor dicho? Cuando está
en 3 estados, por decirlo de alguna forma: probabilidad de insolvencia, en estado de insolvencia inminente o en estado actual de insolvencia. Y esto nos va a dar a mucho juego, porque es lo que va a determinar que podamos acudir a una u otra vía. Probabilidad de insolvencia: pues si yo preveo, por ejemplo, que en 2 años no voy a poder cumplir, puedo iniciar este procedimiento para intentar sacar un plan de continuidad que me permita afrontar este problema. En el estado de insolvencia inminente o en el estado actual ya voy a tener menos posibilidades en cuanto a sacar un plan de continuación, pero sí se me permite vender la unidad productiva o bien liquidar los bienes. Como digo, todas estas situaciones nos van a dar pie a que se nos abra una u otra fase. ¿Y cuándo se debe solicitar la apertura del procedimiento especial o cuándo estoy obligado a hacerlo? Dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer el estado de insolvencia actual. Esto es de obligado cumplimiento. Pero, como digo, se puede utilizar, porque es una herramienta que se puede utilizar con carácter previo para buscar soluciones. Es decir, cuando yo prevea que se me ha caído un cliente que era el más gordo, el contrato va a finalizar de aquí a 1 año y medio, yo puedo solicitar un plan de continuación y promover una serie de medidas, de reestructuraciones que me van a hacer afrontar esa situación. ¿Qué características tiene este procedimiento especial respecto al que conocemos y hemos conocido el procedimiento concursal ordinario, por decirlo de alguna forma? Pues bueno, lo que se pretende es agilizar y economizar tanto procesalmente como en cuanto a costes. Y para ello las medidas que se han establecido son varias. Una de ellas es la obligación única de ir este procedimiento, presentarlo con abogado y procurador. Se prescinde inicialmente de otros profesionales, como puede ser el nombramiento del administrador concursal o el experto en reestructuraciones, cuando hablábamos de un plan de continuidad o un plan de reestructuración. Con esto lo que se quiere hacer es simplificar y abaratar. Y así, otra de las medidas que se ha creado es que todas las comunicaciones se van a hacer a través de forma electrónica y a través de formularios normalizados, los cuales se van a tener que presentar a través de 2 plataformas. Una de ellas es el Servicio Electrónico de Microempresas y otra que será la plataforma de liquidación de bienes y que ahora más adelante os explicará Raquel con detalle y sobre todo desde un punto de vista más práctico. Todas las comunicaciones, como digo, se harán de manera electrónica y todos los actos procesales, comparecencias, vistas, se harán por medios telemáticos con la finalidad de reducir. Es verdad que leyendo la ley, pues es una ley que la verdad es que en el papel pues tiene buena pinta. Otra cosa será en la práctica. El otro día escuchaba a un juez y me dice: hombre, sí, yo encantado de que las vistas se hagan de forma telemática, pero es que yo la voy a tener que poner en la agenda y en la cola, porque que se haga de forma telemática a que se haga presencial, mi agenda no va a variar, la voy a tener en la fecha que sea necesaria. Entonces, en ese punto, pues bueno, hay discrepancias en cuanto a la aplicación de esa agilidad que se quiere dar. Pero bueno, es un paso porque todas estas vistas se celebrarán de forma telemática por medios audiovisuales y se documentarán finalmente en un soporte audiovisual y de forma escrita. Sobre estas resoluciones, serán resoluciones judiciales orales que, como digo, se documentarán de forma audiovisual y escrita de forma sucinta, no cabrá recurso. Lo único que se prevé es recurso de revisión respecto a las resoluciones que dicte el letrado de la Administración de Justicia. Un tema que es importante, y lo he dejado, aunque ahí venía señalado como el punto 4, es muy importante que toda la información que se va a facilitar y se va a subir a esta plataforma del Servicio Electrónico de Microempresas sea una información veraz. Se impone este deber al deudor, el deber de veracidad, en el sentido de que si cualquier información que sea inexacta o incluso falsa, se le advierte de que puede ser declarado como concurso culpable. Y es más, si hay una diferencia, como digo ahí, en cuanto a activo, pasivo, ingresos o gastos realmente superior o inferior al 20% comunicado en el formulario que suponga al menos un importe de 10.000 euros, cabe la posibilidad también de que se dé el traslado al Ministerio Fiscal para que pueda interponer el procedimiento penal correspondiente. Como veis aquí, hemos hecho un pantallazo del Servicio Electrónico de Microempresas, donde se puede acceder y está toda la información, y que más adelante comentará Raquel con un caso práctico que os vamos a enseñar. Pues bien, como decía, este procedimiento
y es una cosa que se me ha olvidado comentaros, únicamente es obligado abogado y procurador para el deudor. ¿Y por qué? En el anteproyecto de ley no estaba fijado esta necesidad, se quería dar mayor agilidad, pero claro, dar agilidad y ser garantista a la vez es difícil. Entonces dicen, no, vamos a utilizar la figura del abogado y del procurador y prescindimos inicialmente de la del administrador concursal y la del experto en reestructuraciones. Con eso intentamos que el deudor, persona que, como decimos, este procedimiento especial está pensado, pues eso, para talleres, para peluquerías, para bares, para pequeños negocios que realmente, pues como he dicho, son el núcleo principal de nuestra actividad. Entonces, el legislador dijo, hombre, y sobre todo es que eso lo escuchaba el otro día un juez, si hay un procedimiento como es el de reclamación aérea, en el cual se puede presentar una demanda sin abogado y procurador y muchas son desestimadas porque hay una deficiencia en cuanto a la información que se facilita, ¿cómo vamos a dejar a un pobre autónomo, una pyme, en un procedimiento especial con una materia tan compleja como es el procedimiento concursal, donde simplemente ya solo con la calificación de las deudas y cómo hay que reconocer esos créditos ya va a necesitar ayuda? Por eso es obligado cumplimiento abogado y procurador. Dicho esto, y en cuanto a las dos vías, esos itinerarios que se puede elegir como herramienta para generar esa solución a la insolvencia de la pyme y del autónomo, hay dos procedimientos. El procedimiento a día de hoy, que se llama de continuación, como he dicho, es parecido o similar al plan de viabilidad antiguo. Sin embargo, hay una serie de mejoras en cuanto a la agilidad, en cuanto a su tramitación y a la aprobación por mayorías. Ahí os he puesto una serie de contenido que tiene que llevar el plan de continuación, uno potestativo y otro prohibitivo. En cuanto al potestativo es si habéis tenido contacto ya con un procedimiento o un plan de viabilidad, veréis que guarda mucha relación y prácticamente tiene que tener el mismo contenido. Y luego uno prohibitivo, y este aquí es, como siempre se dice, con la Iglesia hemos topado y es el crédito de derecho público. Este procedimiento de continuación, el plan de continuación, nunca podrá ni variar la ley aplicable del derecho público, es decir, todas aquellas ejecuciones que se hayan iniciado desde Seguridad Social o Tesorería, de la Seguridad Social o de Hacienda, tendrán que seguir su régimen especial, sin perjuicio de luego la suspensión de las ejecuciones o la asignación hasta qué parte o no de esa deuda que se haya podido devengar y no pagar. Tampoco se podrá hacer un cambio de deudor, sin perjuicio de que un tercero asuma y pague, quedará liberado, pero no se podrá cambiar el deudor. Tampoco podrán modificarse garantías, ni podrá suponer quitas ni esperar respecto a los porcentajes de la cuota de la Seguridad Social, cuya abono corresponde a la empresa, como indico, por contingencias comunes, ni a los porcentajes de la cuota obrera que se refieran a contingencias comunes o accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Entonces, eso es unos elementos que no se pueden incorporar en ese plan de continuación. ¿Cualquier crédito puede ser sometido al plan de continuación? No todos. Aquí hay otra prohibición y es crédito de alimentos derivados no se van a poder someter a un procedimiento de continuación en cuanto a quitas, esperas y condiciones que se puedan establecer. Créditos derivados de daños extracontractuales tampoco. Créditos laborales distintos al personal de alta dirección. Y aquí esto es un tema importante porque ya ha surgido, el otro día escuchaba respecto a los créditos generados por alta dirección, que se puede, como hay una serie de mayorías menos rigurosas que el antiguo convenio para sacar adelante este plan de continuación que se va a formar por serie de clases de acreedores, pues se podría sacar un plan de continuación adelante simplemente con los créditos de la alta dirección, por ejemplo. Es una vía que se puede explorar, pero es lo que os decía, esto es una herramienta que se puede utilizar para afrontar una solución de la mejor manera posible para las pymes y para el autónomo. Los créditos públicos calificados como privilegiados tampoco pueden ser sometidos a este plan de continuación y, como decía, las cuotas de seguridad que correspondan a las contingencias comunes, profesionales o accidentes de trabajo o enfermedad que deba abonar la empresa. ¿Cómo se aprueba este plan de continuación? Pues como ya os he adelantado, es un procedimiento que se intenta agilizar, ser más sencillo, donde las alegaciones y votaciones se van a hacer de forma exclusivamente escrita. La votación del plan, como ahora os explicará Raquel, se va a hacer por medio de modelos formalizados. Es una de las novedades que introduce esta ley. Este procedimiento se va a realizar todas las comunicaciones mediante formularios normalizados que están colgados en la plataforma del Sistema Electrónico de Microempresas. En total son 32 formularios
que contempla cada uno de los supuestos de las fases que, como he dicho, nos vamos a encontrar. La fase previa de negociación con los acreedores, el plan de continuación o la liquidación. En cuanto al sistema de votos, sí que hay una diferencia respecto a lo que venía siendo la ley anterior. En cuanto al convenio, se requiere un menor porcentaje para la aprobación del plan. Ya sabéis que antiguamente se exigía 2/3 para planes de reestructuración. Pues aquí esta norma, esta ley, prevé que sea algo más flexible para intentar sacar adelante. En el caso de que no se consiga eso, pues se considera aprobado en los dos supuestos que os he puesto ahí, que marca la ley, y que es una mayoría simple de las clases, siempre que al menos una de ellas sea crédito con privilegio especial o general, y en segundo lugar, una clase que conforme a la clasificación de créditos del concurso de acreedores pueda razonablemente presumir que hubiera recibido algún pago tras una valoración del deudor como empresa en funcionamiento. Como veis, estos son distintos escenarios y características que pueden dar lugar a plantear una solución como plan de continuación y vestirlo de alguna manera que proteja al deudor. En segundo lugar, el segundo itinerario, bueno, eso que ha salido ahora en la presentación, es el servicio de la plataforma de liquidación de bienes, es decir, ya estamos en el segundo escenario, en el último, que es el procedimiento especial de liquidación. Y como decíamos al principio, pueden darse dos supuestos: liquidación sin transmisión de la empresa o de sus unidades productivas en funcionamiento, o la liquidación con transmisión de la empresa o de sus unidades productivas. La liquidación sin transmisión, ahí os he puesto cuándo puede darse, y esto lo uno, como lo decía al principio, el deudor puede estar en insolvencia actual, inminente o probable. Pues bien, si el deudor va a ser el que va a solicitar la liquidación, ¿cuándo lo puede hacer? Cuando esté en insolvencia inminente o actual. ¿Y el acreedor cuándo lo podrá solicitar si el deudor no lo ha hecho? Cuando sea insolvencia actual. En el caso de que intentemos un plan de continuación y no salga adelante, pues como venía sucediendo con los convenios, pues nos iremos directamente a la liquidación. El plan de liquidación, al igual que ese plan de continuación, se prevé también de forma más flexible, debe exponer de forma sucinta, resumida y motivada el activo y el pasivo, bueno, mejor dicho, perdón, el activo que se va a liquidar, e incluir la categoría de los bienes de forma genérica. Esta liquidación, y es una de las novedades, como decía, es la inclusión de una plataforma electrónica de liquidación de bienes, donde se van a subir los bienes que se van a liquidar. Esto me hace gracia porque dice, joder, es que se va a aparecer esto Wallapop. Pues bueno, si tenéis oportunidad de entrar a la plataforma, veréis que es una plataforma muy sencilla donde se cuelgan todos los bienes de las sociedades que han optado por esta liquidación. Aquí hay una diferencia respecto al resto del procedimiento concursal en cuanto a liquidaciones, donde había informes trimestrales, y aquí el informe será mensual. Y será mensual, ¿por qué? Porque tiene una duración más escasa. Se dice que tendrá una duración de 3 meses más 1, es decir, en total 4 tiene que quedar liquidado. El siguiente supuesto, la liquidación con transmisión de la empresa. ¿Cuándo puede ser? Pues podrá ser, como hemos visto antes, con la solicitud de apertura de un procedimiento especial de liquidación, en un momento posterior, con su inclusión en el plan de liquidación, o bien, y esto ya viene recogido en la disposición adicional segunda, cuando de forma sobrevenida, aunque no se haya optado antes, surja una oferta que sea favorable para el deudor, pues siempre y cuando se podrá aceptar. Y aquí pues hay que comentar también que cabe la posibilidad, cuando hablamos de liquidación, ¿quién es el que va a poder optar por la transmisión de la unidad productiva? Pues al fin y al cabo, ¿quién la conoce? Y eso el legislador se da cuenta y ya no penaliza tanto a que, por ejemplo, uno de los socios se quede con la continuación de la empresa. Lo somete a una serie de garantías y autorizaciones que tiene que haber del resto de acreedores, pero no subordina ni lo condiciona a nada más. Y se me ha olvidado un punto que es importante que quería concretar respecto al plan de continuación. Y es en cuanto a la votación, aunque ahí sí lo indicaba. Y que, no, bueno, es simplemente comentarlo. En cuanto a la votación, estábamos acostumbrados, sobre todo, y hablo desde el punto de vista del acreedor, que cuando se nos presentaban y decían, ¿ahora qué hago? ¿Voto o no voto? No, no digas nada, que mejor no decir nada, y es como si no lo hubiésemos aceptado. Pues bueno, esta ley lo que prevé es que si no dices nada,
se entenderá que los afecta, ¿vale? Entonces, es importante para los acreedores decir que, en el caso de que no estén de acuerdo, decir votar en contra. Así que, pues nada. Vale, pues en este punto, Julio, toda su exposición ha ido más encaminada desde el punto de vista del deudor, es decir, cuando el que solicita o qué actuación tiene que hacer el deudor en el procedimiento concursal, aunque sí que ha apuntado que los acreedores podrán solicitar la declaración de concurso de un deudor. También yo me quería centrar en este punto en qué papel juegan los acreedores en este procedimiento especial. Estábamos acostumbrados hasta ahora que los acreedores eran meros convidados sin mucha participación y bueno, no se les exigía una actuación proactiva. Ya lo acaba de apuntar ahora Julio, que con este procedimiento, si el acreedor no manifiesta, se considerará que apoya un plan, por tanto, si no lo quiere, tendrá que votar en contra. Bueno, pues hay otros puntos en los que se les permite a los acreedores participar y se modifica sustancialmente el plazo para comunicar los créditos que hasta ahora estábamos todos acostumbrados a un plazo de un mes y en este procedimiento se modifica. En primer lugar, los acreedores podrán solicitar la apertura del procedimiento si consideran que el deudor está en una insolvencia actual. Esto es lo mismo que podemos conocer en el procedimiento ordinario, entre la diferencia entre el concurso voluntario, que es cuando lo insta el deudor, o el concurso necesario, cuando coloquialmente decimos que te lo instan. Bueno, pues en este procedimiento también pueden los acreedores solicitar la declaración de concurso de un deudor que esté con una insolvencia actual. También pueden solicitar que se transforme un procedimiento de continuación en un procedimiento de liquidación con determinadas mayorías. No sirve que uno que tenga el 1% te lo modifique. Hay una serie de mayorías que son altas, en algunos casos el 20%, en otros casos el 50%, para luchar contra aquellos concursos que se puedan alargar un poco más en el tiempo porque se sostenga un plan de continuación que no se sabe que no va a contar con el apoyo de nadie. Si bien es cierto que este procedimiento se intenta acortar mucho los plazos, también es cierto que si bien todos los profesionales tendremos que correr, cumplir unos plazos, luego nos topamos con los juzgados. Los juzgados hay una lentitud y no se puede abrir un plazo sin el otro y, por tanto, se pueden estar alargando. Todos estamos conociendo concursos que se alargan muchísimo en el tiempo basado en una falsa solvencia o viabilidad cuando realmente estamos en una liquidación. Bueno, pues ahora se permite que determinado porcentaje de acreedores cambien ese devenir del concurso en un concurso de liquidación en vez de un concurso de continuidad o lo que conocíamos antes, un concurso de convenio. También se les da la posibilidad a todos los acreedores en unos plazos muy cortos que comuniquen cualquier razón que ellos tengan conocimiento, tanto a los acreedores como socios que sean responsables de las deudas sociales, de hechos que puedan sostener una acción rescisoria. Es decir, si para quien no está acostumbrado un poco con esta terminología, una acción rescisoria podría ser que meses antes de declarar el concurso se ha dado una garantía hipotecaria sobre el único bien que tenemos a favor de un banco que no dio ni más dinero ni nada, solamente se le mejoró, o a un tercero que no se le mejoró a un proveedor. Bueno, eso es una actuación que podría ser una acción rescisoria, anular esa hipoteca y ese bien que volviese a la masa activa del concurso como un bien libre de cargas. Bueno, pues eso muchas veces queda dentro del ámbito de la empresa, a veces es difícil llegar a esos pequeños hechos o esas actuaciones. Bueno, pues se permite a que los acreedores que tengan conocimiento puedan poner de manifiesto estos hechos para iniciar esas acciones rescisorias. Como ha comentado Julio, este procedimiento desde el primer momento solamente es requisito que vayan con abogado y procurador. La participación de otros actores, como puede ser el administrador concursal o un experto en reestructuración, va a depender del devenir del procedimiento. Bueno, pues en este caso los acreedores van a poder solicitar también que se nombre un experto en reestructuración o un administrador concursal, bien para iniciar esas acciones rescisorias
o también para que se nombre un mediador o para que se nombre un administrador para liquidar los bienes. Ahí hemos señalado en qué artículos está fijado. También el administrador concursal lo podrá nombrar el juez si considera que la liquidación no la va a poder hacer el deudor solo. Podría darse la paradoja de lo que nosotros estamos acostumbrados, es que haya un concurso en el que no haya ningún administrador concursal al final. Ni los acreedores lo hayan pedido, ni el deudor lo haya pedido, ni el juez lo haya designado. Y la pregunta que todo el mundo hace es, bueno, ¿y quién paga esto? Que el abogado y el procurador del deudor, lo siento mucho, pero estos son honorarios que paga el deudor. Los profesionales que utilice el acreedor para solicitar el concurso los pagará el acreedor. Pero ¿quién paga al administrador concursal, al experto en reestructuración, al mediador? Bien, si lo solicita el deudor, lo paga el deudor. Si lo solicitan los acreedores, se tendrán que poner de acuerdo los acreedores y el administrador concursal para fijarse ese importe. Y si no se ponen de acuerdo, lo pagarán los acreedores. Y en otros casos, pues se pagará al final con la masa, si hay, si lo nombra el juez. Si no hay ese acuerdo, al final nos iremos a los aranceles, por todos conocidos, que están regulando los honorarios de los administradores concursales. Y aquí añado en negrita una modificación grande, en mi opinión, respecto a lo que ya estábamos acostumbrados, y es el plazo para comunicar los créditos. Los que estén mucho más acostumbrados a ser acreedores en concurso de acreedores, sabemos que tenemos un plazo de un mes para comunicar los créditos al administrador concursal, un mes desde la publicación del concurso en el registro de publicidad concursal, en el BOE. Bueno, pues esto cambia y, bueno, pues se establecen dos plazos que no entiendo yo muy bien las razones, pero viene en la ley y no habrá otra cosa que acatarlas y tendrán su razón. Yo siempre digo que si viene en la ley tampoco vamos a empezar a pensar las razones, pero nos establecen que hay 20 días hábiles, que sí que es cierto que si al final contamos los 20 días hábiles, pues, sumando sábados y domingos o días inhábiles, nos iremos casi al mes, para comunicar los créditos en caso de liquidación. O si no nos han incluido nuestro crédito en esa lista que cuando presentemos el concurso hemos puesto. En cambio, si nos han incluido en esa lista, pero por un importe inferior o por una calificación distinta a la que nosotros consideramos, en cambio disponemos de 15 días. En este caso, las comunicaciones de la lista, de quién está metido en la lista de acreedores, la va a hacer, la ley establece el propio deudor. Sabemos que hay juzgados que están diciendo que la va a hacer el propio juzgado. Nosotros ponemos en duda que esto se generalice y que sean todos los juzgados mercantiles los que hagan la comunicación a los acreedores de la declaración de concurso. Yo, si tengo que decir algo, yo creo, la ley dice que será el deudor el que haga la comunicación a los acreedores. Personalmente considero que habrá que mandar correos electrónicos, si somos abogados de deudores, a todos los acreedores y luego comunicarlo en el juzgado documentalmente y justificar que se han mandado. Porque uniendo a lo que ha comentado antes Julio, la documentación defectuosa o con graves deficiencias podrá considerarse un concurso culpable. Si yo hago una comunicación errónea, no cabe duda de que podré también favorecer la declaración de un concurso culpable. Bueno, como hemos comentado, este procedimiento, además de que se entiende que sea todo verbal, telemático, etcétera, establece una serie de pasos en los que se han establecido formularios. La ley te dice utilizando el formulario correspondiente. Ahora mismo existen 32 formularios en la página web del Ministerio de Justicia, cada uno de ellos está identificado con el acto procesal y el artículo al que hace referencia a la ley. Este es un pantallazo de lo que nos encontraremos cuando entremos y vamos a ver si no nos falla el sistema y podemos entrar y os lo podemos enseñar. Ahora mismo ya funciona, el Ministerio tiene la plataforma en perfecto funcionamiento.
Lo que pasa es que si entramos se van generando expedientes en borrador y bueno, pues todavía no han aplicado una acción que es el borrar aquellos procedimientos que los tengamos en borrador. Si bien el Consejo General de la Abogacía nos ha permitido crear un servicio demo, que es un calco de lo que nos encontramos en el Ministerio, y entonces, si la tecnología no falla, pues voy a intentar entrar y enseñarlo. Bueno, esta es... Esta es la página que nos encontraremos cuando entremos en esta plataforma y aquí tenemos distintas posibilidades. Tenemos desde la comunicación de apertura de negociaciones, que es el antiguo 5 bis, que se ha quedado ya con el 5 bis, pero para las pequeñas empresas, la solicitud de apertura por un deudor o la solicitud de apertura por acreedores. Y aquí tenemos todos los formularios. Si vemos todos los formularios, lo que os he comentado es que son 32 formularios y tenemos pues desde la apertura de comunicación, la apertura del deudor, etc. Si nos vamos a solicitud de apertura por deudor, pues aquí es algo muy intuitivo. Vamos rellenando toda la identificación. Una puntualización. La ley dice que el deudor solicitará. Bueno, actualmente el deudor no puede solicitarlo. Esta plataforma solamente está con acceso para abogados y procuradores, porque a la finalización de la solicitud se conecta al sistema LESNET para presentarlo en los juzgados. Por lo tanto, solamente se pueden presentar por abogados o procuradores. Bueno, pues empezamos aquí a rellenar absolutamente todos los datos y vamos cumpliendo. Voy a ver si puedo sacar uno que teníamos de prueba. Aquí tenemos el solicitante con todos los datos que hay que rellenar. Con todo esto hay que hacerlo de forma manual. No hay forma de carga de ficheros, etcétera, salvo en un punto que luego sí que os voy a enseñar. Aquí hay que señalar quién es el abogado y el procurador y hay que adjuntar los apoderamientos. La comunicación de planta. No, pero es que esta es este procedimiento. Es este. Sí, es este. No, siempre sale el mismo del acreedor, el formulario hecho. Vale. Este es. Los datos del abogado y el procurador. El órgano judicial, aquí hemos puesto que es de la Comunidad de Madrid, se tiene que ir a la oficina de reparto. Si se ha presentado el 5 bis,
y anteriormente hay que señalar en qué juzgado recayó, si no, pues irá a reparto normal. Aquí empezamos con los datos de la empresa. Señalar la dirección de la empresa y otros centros de actividad. ¿Por qué opción queremos? Si un proceso de continuación o un proceso de liquidación. ¿Qué módulo queremos? Si escogemos un proceso de continuación, si queremos la suspensión, si queremos la designación de un experto. Si cambiamos a un procedimiento de liquidación, pues nos pide adjuntar el plan de liquidación y si no lo presentamos se presentará en los 20 días posteriores. Y aquí entramos para los datos relativos de la empresa. La cifra de negocio de las últimas cuentas cerradas, el número de trabajadores del último año y la deuda actual. También aunque dice la deuda actual, si entramos aquí, es pasivo según las últimas cuentas anuales cerradas, no depositadas, cerradas. ¿En qué tipo de insolvencia estamos? Y en el número de trabajadores. Bueno, aquí he puesto uno, pero y es imposible subir una plantilla previa de trabajadores en el que hay que poner el nombre, el DNI, el sexo, la antigüedad y la categoría. Y esto pues hay que rellenarlo con todos los trabajadores que hay de forma manual. Aquí un resumen de la memoria. Bueno, pues en este punto sí que nos permiten 50.000 caracteres. Nosotros solemos poner el resumen de las causas de insolvencia y adjuntar una memoria mucho más extensa que es muy parecida a la que presentamos en los concursos ordinarios. Pero aquí en el resumen, pues las causas de la insolvencia. Espérate. Ahí está. Todas aquellas frases que pone un asterisco es de cumplimentación obligatoria. Bien. Si vuelvo aquí a la presentación que os estamos haciendo, aquí tenemos los 32 formularios, llegamos a la plantilla de activos. Si nos vamos a la plantilla de activos, el mismo sistema nos da, aquí es la única vez que nos deja subir plantillas en Excel o vienen las instrucciones para crear con los departamentos informáticos de cada uno que tengamos unos formularios para que sí que se puedan subir las plantillas. Ahora bien, y en este punto, para todos aquellos que seáis asesores de empresas, quiero que prestéis especial atención porque si, igual que con el concurso ordinario, no estamos obligados a cumplir unas plantillas y hay cumplimentación obligatoria, no hay ninguna, porque los ordinarios presentamos en Excel que luego lo convertimos en PDF y no hay ningún problema. Aquí es obligatorio rellenar todos los puntos. El Ministerio nos ha dado unas plantillas que esta es la plantilla de activos. Esta es la plantilla que nos ha facilitado el Ministerio para ir rellenando cada uno de los elementos que componen el activo. Por lo tanto, si somos asesores de una empresa, llevamos la contabilidad de esa empresa, deberemos llevar las fichas o los libros del inventario muy al día. Intentar que sean lo más detallados posibles, porque cuando lleguemos, desgraciadamente nosotros nos encontramos y decimos dame el inventario, nos encontramos que están todos los activos metidos en grupos muy generales
que en un concurso es esencial decir si son sillas, si son ordenadores, si tengo 3 inmuebles, pues que cada uno tenga su propia cuenta contable y en la ficha de inventario que los tengamos muy identificados. Eso nos ayudará a los abogados cuando tengamos que cumplimentar esto, les ayudará a los propios asesores, que muchas veces serán los que lo van a tener que cumplimentar, y sobre todo porque cuando una empresa está en insolvencia hay que actuar súper rápido. Y no podemos estar perdiendo mucho tiempo en rellenar muchos campos que al final van en perjuicio del cliente. Pero para que nos hagamos una idea, el Excel se divide en 4 pestañas, en la que en una tenemos el inmovilizado, en otro tenemos los deudores, en otro tenemos las existencias, en otro las cuentas financieras. Si entramos en el inmovilizado, aquellas columnas que vienen en color amarillo fuerte o naranja son de complementación obligatoria. Por lo tanto, aquí hay que poner lo que sea. Tonterías. Aquí tenemos desplegables que son obligatorios y vienen una serie de categorías, pues bienes muebles, y así constantemente hasta llegar al final, que vemos que tenemos por un lado, tenemos el valor de adquisición, tenemos el valor contable, tenemos, si es una finca registral, es un inmueble, la identificación, y si tenemos gravamen, son pues las cargas o hipotecas que pueda tener. Y luego el importe, el valor que nosotros damos, valor de mercado. Eso ya es, bueno, lo que consideramos bien valor de mercado porque es una empresa en funcionamiento o bien porque es una liquidación. Con los deudores, pues igual, tenemos que establecer absolutamente todos las identificaciones, los correos electrónicos, etcétera. En las existencias, lo mismo. Si os dais cuenta, una de las complementaciones obligatorias siempre es la identificación, el domicilio de donde están las existencias, si es un deudor, el domicilio del deudor y las cuentas financieras. La experiencia nos ha enseñado a que cuando hemos subido estas fichas a la plataforma, las ha leído, pero parcialmente. De tal manera que luego hemos tenido que ir rellenando punto por punto aquellos puntos que podían faltar. Hemos visto que es esa plantilla que es el activo y ahora tenemos la plantilla de los acreedores, que es el pasivo. Bueno, pues también nos facilitan una plantilla que no es de complementación obligatoria estos Excel. Podemos, si tenemos un concurso pequeño, ir picando cada uno de los datos de los acreedores. Si picamos en la plantilla de acreedores, nos encontramos otro Excel con muchísima información que tenemos que ir complementando. Si nos quedamos con las que son en color amarillo, una de ellas obligatoria el nombre, qué tipo de acreedor, y aquí hay un desplegable que ya tenemos que decir si es un crédito litigioso, si es un crédito público, si son los trabajadores, si es un crédito financiero, etcétera. El CIF o NIF del acreedor, que muchas veces no lo tenemos en la propia contabilidad y hay que ir buscando, por eso a la hora de crear las fichas de cada uno de los acreedores es muy bueno que se rellene los CIF, los correos electrónicos, el tipo de dirección, aquí es calle o avenida, tal, tipo de vía, nombre de la vía, el número de la vía, esto ya no es obligatorio. Vamos a la comunidad autónoma, a la provincia, al municipio, el código postal, el importe del crédito, cuándo vence, si es un vencimiento periódico, si tiene garantías y en qué cuenta corriente se solía pagar a ese acreedor. Si no lo tenemos porque sea un acreedor al que se pagaba por domiciliación bancaria, pues se pone y punto, no hay ningún problema. Bueno, pues esas son las fichas que se meten en esta pantalla
en importar plantilla cumplimentada. Si no tenemos esa plantilla cumplimentada, sí que podemos ir metiendo a cada uno de los elementos en en esta otra pantalla. Todo esto, lo que digo es que es un trabajo que nos puede llevar muchísimo tiempo porque hay muchísimos elementos que hay que poner de complementación obligatoria. Lo mismo pasa en la lista de acreedores. Una vez que subimos la plantilla, yo aquí he metido uno de prueba, bueno, pues sale un resumen global de todos aquellos acreedores que hemos añadido. También podemos meter a mano cualquier tipo de acreedor. Toda esta información es la que hay que meter. Vale. Y ahora decimos, ¿qué pasa con los acreedores? Hasta aquí hemos tenido la función que tiene que hacer un deudor a la hora de presentar el concurso. Bueno, ¿qué pasa con los acreedores? Los acreedores están obligados también a presentar la comunicación de crédito por medio de esta plataforma. Creemos que, porque no hemos hecho todavía la prueba con ningún acreedor, perdonad, que el acreedor con su firma electrónica podrá acceder sin necesidad de abogado y procurador, porque la comunicación de créditos no es obligatorio, abogado y procurador. Ponemos en duda que lo pueda hacer por ahora sin abogado y procurador porque se conecte luego al ESNET. Nosotros la experiencia la vamos a tener con algún cliente, pero realmente las comunicaciones, cuando lo hacemos con un cliente, nosotros lo podremos hacer porque lo haremos con nuestro carnet colegial. Pero que sepamos que ya nos tenemos que olvidar de los correos electrónicos que mandamos al administrador concursal, sino que nos vamos a tener que meter en esta plataforma por medio de un formulario y rellenar estos datos. Aquí hemos puesto 3 pantallazos del acreedor, por si he puesto los pantallazos por si no podíamos acceder al sistema de demo. Al final hay que poner pues, la identificación del acreedor con toda nuestra domicilio, etcétera, cuando vence o cuando venció, si es un crédito de vencimiento periódico, si es un préstamo o no es un préstamo, y qué calificación damos, si queremos que sea un ordinario, que no sea un ordinario, que sea un privilegiado, etc. ¿Y qué pasa con todo esto? Bueno, pues al final, una vez que tengamos rellenado la solicitud del concurso de acreedores por los deudores, por un deudor, el sistema nos va a sacar un justificante así, en el que viene la solicitud de procedimiento con toda la información que hemos ido facilitando en esa plataforma. Los datos del solicitante, la representación procesal que hemos añadido, yo aquí he puesto bueno, pues, abogado y procurador, este es el letrado, a qué juzgado va, los datos de información de la empresa, qué proceso hemos elegido, los trabajadores, el resumen de la memoria, los datos del activo y del pasivo y los anexos que se vayan adjuntando. Y aquí viene todo el activo. Cada uno de los elementos que hayamos puesto, pues viene la denominación, yo aquí puse mesas, subcategoría, pues mobiliario, valor de adquisición, la fecha de adquisición. Todos estos son datos que tenemos que poner obligatoriamente. Por lo tanto, si somos asesores, tengamos en cuenta que toda esa información nos tiene que salir luego de la propia documentación de la empresa, para que seamos lo más ordenados posibles.
El activo inmovilizado, ¿dónde está situado? Si es en el domicilio social, pues hay que señalarlo, si no, señalar dónde está. Aquí es el activo de las cuentas bancarias, que yo he puesto esta de prueba. Y tenemos luego los acreedores. Bueno, pues aquí he puesto el acreedor y te sale el resumen de ese acreedor. Esto es lo que llega directamente al juzgado. Presentándolo, una vez que se termina, se conecta al SNET y se va al juzgado decano, en este caso de Madrid o al del domicilio donde sea. Y ya es el procurador el que hace las gestiones para ver de qué juzgado ha caído y ya seguir el procedimiento. Y ya por último, si somos un acreedor y hemos comunicado un crédito, lo que nos va a salir es este formulario que visualmente es muy parecido al otro, pero aquí tenemos bueno, pues, los datos del acreedor con nuestra identificación total, de domicilio, etcétera, la representación si vamos con abogado o procurador, a qué órgano va y el tipo de deuda, etcétera, que tenemos, si tenemos alguna garantía, y los anexos, que ahí pues por ejemplo, te adjuntaremos los contratos, las facturas o lo que sea. Y la comunicación del crédito, pues solicita que se incluya su crédito, pues solicitamos que se modifique, o solicitamos que se incluya, o que se modifique al alza o a la baja, o que se modifique en cuanto a la calificación propuesta, el importe, etcétera, ¿no? Y qué calificación queremos. Bueno, pues en resumen, esto es en resumen, todo lo que en la práctica nos encontramos con este procedimiento de microempresas. Os decimos que si bien la plataforma hoy por hoy no da errores a la hora de enviar, el envío ha sido muy rápido, sí que es muy costosa a la hora de rellenar muchísima información, como por ejemplo el domicilio. El domicilio hay que estarlo rellenando muchas veces. No te está copiando datos, por ejemplo, de la propia memoria o de la pantalla inicial. Tenemos que ir rellenando, como te falte el poner calle según su sistema, te falla, tienes que volver para atrás. Entonces, no falla, no se cae. El envío fue muy rápido con LESNET, pero sí que es problemática a la hora de ir rellenando punto por punto cada uno de los elementos. Si a eso le podemos unir que nos falta información de la propia contabilidad de la compañía, se puede estropear muchísimo más. Y si somos asesores, cuando nosotros a los clientes le decimos, me tienes que dar esta ficha del inventario, estamos todos en el mismo barco y muchas veces dice, joder, el que me hace la contabilidad esto no lo ha hecho bien, ¿no? Pues bueno, que sepáis que si somos asesores de micropymes que cumplan esos requisitos, intentemos todos, entre todos, que nos ayudaremos a tener esos ficheros. No es que todos vayan a ir a concurso, Dios no lo quieran, ¿no? Pero sí que trabajemos con ese orden, ¿no? Si os parece, y la verdad es que se nos ha ido un poco el tiempo, si os parece y si tenéis alguna pregunta, abrimos un momento. A ver, ¿cómo va Barata? Bueno, nos saludan a los dos. Jesús Ignacio. Si no hay administrador concursal, el acreedor tendrá que estar muy atento al auto de concurso para enterarse del mismo y poder comunicar a Hacienda las facturas rectificativas para decir, esto es un problema, o con la nueva plataforma se informa automáticamente al pequeño acreedor al inicio del procedimiento. Bueno, a ver, como he dicho al principio, según la plataforma, una vez que te declara en el concurso, la ley dice que el deudor comunicará a todos los acreedores en los que conste su correo electrónico que se le ha declarado en concurso a acreedores. Eso es lo que dice la ley. Por lo tanto, será el deudor el que se lo comunique. También se publicará. También se publicará. Y si bien todo lo que habrá plazo, como es el autodeclaración de inicio de este procedimiento, aunque como hemos dicho, esto es una ley que está muy reciente, solo llevamos 9 meses de vigencia, está en el periodo de garantía todavía. Entonces seguramente haya modificaciones.
y tampoco sabemos cómo van a funcionar los servicios y directamente, porque por ejemplo respecto a Hacienda y Seguridad Social, cuando el deudor comunica, directamente la plataforma les lleva la comunicación. En este caso, que se dicte el auto del procedimiento, como abre plazo procesal, sí que en principio llegará una comunicación electrónica del juzgado en el correo que el propio deudor hubiese facilitado. Pero como decimos, esto todavía no se nos ha dado el caso porque estamos en un periodo un poco inicial. Lo que te dice la ley, el artículo 692 bis creo que es que el deudor comunicará la apertura del procedimiento. Entonces ahí ya tendrías conocimiento de que se ha iniciado esto y podrías instar pues eso, las facturas rectificativas que consideres. ¿Qué ocurre si el deudor, pues en esa veracidad, ese deber de veracidad que tiene, a lo mejor desconoce tu email y no lo comunica? Pues se publicará en el registro público concursal, como se venía haciendo. Otra pregunta es si como deudor puedo ir rellenando y complementando el formulario o solamente el abogado. Aquí hay un problema técnico, no lo dice, no es de la ley. El tema está que cuando tú entras con el certificado electrónico de un cliente, sí que efectivamente puedes ir rellenando. Lo que pasa es que se queda guardado con el certificado electrónico del cliente. Luego eso no se puede traspasar al certificado electrónico del abogado. Es decir, yo entro con mi certificado electrónico del cliente, mío, y tengo todos los procedimientos que he instado en nombre de mis clientes. Si entra un cliente mío con su certificado, ese no lo tiene. Entonces, es imposible incluso descargarse, que eso sería muy bueno, decirle al cliente, oye, tú vas rellenando esto y estar todos en comunicación y luego me hago exporto ese fichero, yo lo importo pues como se hace en Hacienda, ¿no? Y poderlo presentar yo. Eso no lo hay. Por lo tanto, desgraciadamente tenemos que utilizar nuestro firma electrónica, entramos ahí, sí que es verdad que te da la posibilidad de guardar y entonces una de dos. O dejamos nuestro certificado electrónico, que yo como abogada no lo dejaré a un cliente para que lo vaya haciendo, o si no tendremos que hacerlo, pues eso, pues al final abogado. Yo en ese caso, lo que yo sí que diría es, toma las plantillas del activo y del pasivo y me las vas rellenando. De tal manera que yo luego importe ese fichero de activo y pasivo y podamos trabajar sobre eso. Pero ha habido un problema en una que hemos hecho así, hemos importado. Uno de los puntos básicos para nosotros es que a los acreedores se les ponga su dirección de correo electrónico. Nosotros en la plantilla de Excel hemos puesto el correo electrónico del acreedor y cuando la hemos importado el correo electrónico del acreedor no venía. Pero es que había desaparecido también en el campo. Como era un concurso muy pequeño de 5 acreedores, decidimos cargarnos la plantilla y meter a mano los 5 acreedores. Esto es algo que vamos comunicando fallos que pueda haber y se van mejorando. Pero yo personalmente, si tengo un cliente, yo lo que haría sería pasarle los Excel, rellénamelo y luego ya trabajaremos sobre algo antes de ir metiendo dato por dato, ¿vale? Siguiente pregunta, Raquel Millano. ¿Y cómo lo comunica el deudor? Pues el deudor, como hemos dicho, cuando se hace el inicio de este procedimiento, tiene que indicar el email de todos los acreedores. Entonces, una vez iniciado el procedimiento, en esa misma dirección de correo electrónico, deberá comunicar el inicio o apertura de este procedimiento, indicándole que está a disposición toda la documentación que se ha cargado en esta plataforma y que ha dado origen a este procedimiento especial. En cuanto de quién recibió la comunicación, pues será del acreedor. En este caso será el deudor el que se lo comunique. O sea, la ley literalmente dice, dirigirá comunicación electrónica de apertura del procedimiento especial a los acreedores incluidos en su solicitud de cuya dirección electrónica tenga constancia. Nosotros hemos decidido, aquí, si dejamos esto al deudor, bastante tiene él con una situación de insolvencia que se pueda bloquear, vamos a optar por comunicarlo nosotros en nombre del cliente, del deudor. Como nos han hecho un apoderamiento especial, remitiremos la comunicación nosotros a todos los acreedores y también dice que se dará traslado al
letrado de la Administración de Justicia de todo esto. Por eso la idea que nosotros hemos creado aquí es que nosotros comunicaremos algo que luego las propias resoluciones judiciales nos hagan cambiar, ¿no? Con copia al propio deudor y a todos los acreedores que figuren en esa lista, y luego se adjuntará en el juzgado, si es así, lo que estamos pendientes de que nos confirme el procurador, es la acreditación documental de que se ha hecho así. Siendo acreedor, ¿en qué momento se tiene que votar? Entiendo que es en la fase del plan de continuación. O sea, una vez que se presenta y el letrado de la Administración de Justicia comprueba, cuando hemos explicado que hay unos requisitos, mejor dicho, un contenido potestativo, tiene que revisar que todo eso se cumple, tiene que ver que no se ha incluido en ese plan determinados elementos que puede ser del derecho crédito, del crédito público, que se ha incluido quitar los peras, que está prohibido, revisa y acepta, y entonces una vez que le da validez a ese plan de continuidad, lo comunica. Lo comunica a todos en base a ese email que tiene, y ahí será cuando se abra el plazo para, en todo caso, votar o presentar algún incidente o controversia sobre ello. Vale. Bueno, pues si no hay más preguntas, nos tenéis a vuestra disposición, tanto a Julio como a mí personalmente, a todos los compañeros de Consulting Abogados, en cualquiera de nuestras oficinas de otras poblaciones, como tenemos, y os podremos intentar resolver todas las dudas que surjan, volviendo a lo que hemos comentado al principio. Es un procedimiento muy nuevo, muy tecnológico. En la justicia nos cuesta mucho los temas tecnológicos, pero bueno, y ante el desconocimiento de muchos puntos en los que ni los jueces ni los profesionales ahora mismo sabemos cómo se puede hacer. Si bien es cierto que las dudas entran más a la forma que no al fondo. O sea, al final las formas siempre se podrán subsanar determinadas cosas, pero bueno, pues ser muy escrupulosos a la hora de dar esa información por los riesgos que esto puede conllevar de la calificación de un concurso culpable. Y sobre todo eso, que os quedéis como que esto es una herramienta nueva, novedosa, a disposición de todos esos pequeños empresarios autónomos y pymes, que puede dar lugar a solventar ese problema que tienen, y es o bien terminar con un proyecto que ha sido frustrado o bien buscarle una continuación. Creemos que puede ser, pues eso, ágil, y esperemos cumplir lo que dice la ley. Pues muchísimas gracias y nos veremos en otras exposiciones. Muchísimas gracias.